Hola, bienvenidos a Diálogos con Sal. Bienvenidos a un episodio más de Diálogos con Sal. Este es el episodio número 3 y vamos a hablar de paternidad con unos invitados bastante especiales para nuestra congregación. Esteban y Aidín, ¿cómo están? Un placer tenerlos acá. Muy bien, gracias a Dios por estar acá, por habernos invitado. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos que pues, pueda ser de edificación para muchas familias. Hola Will, muchísimas gracias de verdad por habernos invitado y como dice Dean, esperamos poder ayudar, ¿verdad? A los que nos están escuchando, por lo menos, y nos están viendo, o por lo menos que puedan sentirse identificados, ¿verdad? Sí. Bueno, comentaba con ustedes en otras ocasiones cuando estábamos planeando esto, que este es un tema que no se trata mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que podría ser de bastante bendición y ayuda a otras personas que quizá pues apenas van a tener esta experiencia de ser padres o quizá algunos que ya llevan su ratillo, pero puede que comenten algunas cosas que, pues, que ellos no hayan escuchado, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ya que comenté esto de personas que puedan ser muy nuevas en esto, me gustaría ya hacerles la primera pregunta. Y es, ¿qué sintieron ambos con la noticia de van a ser padres? Híjole, bueno, pues fue como, literalmente fue como un sub y baja de emociones porque estaba en el momento en el que, bueno, Aidín, me dice a mí que siente como, ¿verdad? Un retraso, ¿verdad? Entonces, está como esa zozobra, ¿verdad? De que sí o no, pero en el momento que ya se hace la prueba, Aidín se echaba a llorar y yo me echaba a reír. O sea, era como completamente diferente, ¿verdad? Y yo me enojaba porque se reía y no lloraba. Sí, se enojaba conmigo y porque yo lo lloraba yo, pero es que así es como así estoy demostrando, ¿verdad? Y como la felicidad, pero también los nervios, ¿verdad? Pero también, obviamente ya en ese momento pensaba más que todo como a futuro, ¿verdad? Lo que pueda venir, que como todo papá, ¿verdad? Que le pide primero a Dios que el proceso, no vaya a ocurrir algo que ningún papá quiere, ¿verdad? Que se venga antes, que inclusive hasta que se pueda perder, ¿verdad? Igual, que a la hora del nacimiento, del parto, de todo estuviera bien, que Dios en todo momento guardara tanto a Aidín, en ese momento a bebé, pues cuando nosotros estábamos recién conociendo la noticia, ¿verdad? De que íbamos a hacer, de que ya éramos papás, ¿verdad? Porque aunque todavía no lo teníamos en brazos, ya para nosotros ya éramos papás, ¿verdad? Entonces, el hecho de saber que queríamos que ella siempre, que el bebé estuviera siempre bien, ¿verdad? Y que a la hora del parto no pasara nada más allá, ¿verdad? Que bueno, y gracias a Dios, pues Dios siempre tuvo todo bajo control, ¿verdad? Para mí también, digamos, fue como esos un montón de sentimientos encontrados, porque es vacilón, digamos, a pesar de que nosotros la habíamos planeado, era una niña deseada y demás, jamás pensamos que fuera tan rápido, porque literal, dejamos de planificar en diciembre y en enero ya está embarazada. O sea, fue así como no nos dejó respirar, ¿verdad? Entonces era como ese deseo, ¿verdad? Y demás, y temor, porque son ese montón de sentimientos encontrados, es temor, felicidad, ansiedad, tantas cosas, ¿verdad? Pero recuerdo ese día que, bueno, yo ya me venía sintiendo como mal, como diferente, uno, no sé, ya yo pienso que las mujeres ya sabemos cuando nuestro cuerpo nos funciona de manera diferente, y a pesar de que yo no tuve como tantos achaques, ¿verdad? Y nos dimos cuenta muy rápido, la verdad. Eh, fue, de igual forma fue sorpresa, o sea, aunque haya sido planeado y todo, siempre termina siendo sorpresa, ¿verdad? Y me acuerdo ese día porque ya
un día antes tuvimos célula, de hecho, con las chiquillas, y nosotros estábamos como con eso, ¿verdad? Ahí guardado, tal vez queriéndolo contar, pero no lo decíamos ¿verdad? Para guardarnos ese momento tal vez para nosotros, y no sabíamos si realmente está embarazada o no. Entonces, me acuerdo que Esteban llevó la prueba, estábamos en célula, y yo, la compró, ¿verdad? Y nos tuvimos que esperar hasta el día siguiente, porque queríamos hacernos la prueba cuando estuviéramos completamente solos aquí en la casa para poder tener ese momento para nosotros y ver qué pasaba, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba tan nerviosa que me metí al baño, me encerré, me hice la prueba y no dejé entrar a Esteban, ¿verdad? Entonces el hombre estaba así como pero bueno, ¿qué pasó? Y ya en lo que salgo, bueno, obviamente yo no aguanté, y yo sí soy como más de llorar y como ese tipo de cosas, y sí me puse a llorar, y Esteban lo que hacía era reírse, oramos, ¿verdad? En ese momento sí fue algo muy importante para nosotros, oramos, y despuesito de eso, rapidito, me fui a hacer la prueba de sangre, ¿verdad? Y otra vez, otra llorada y otra carcajada, ¿verdad? Yo riéndome en media calle y Aidín llorando en media calle. Sí, pero en teoría, digamos, fue como eso, muchos sentimientos encontrados, felicidad, temor y demás, porque como decía Esteban, ahí ya uno cuando sabe que tiene una responsabilidad, porque ya es una responsabilidad, ya es otro ser, ¿verdad? Creciendo en el vientre de uno, de la vida a uno le cambia definitivamente por completo. Entonces, pues sí existe temor de tanto a perderlo, ¿verdad? Pues cuántos padres cuántas familias no desean tener hijos y no pueden, ¿verdad? Y han pasado por esos momentos, pero bueno, y gracias a Dios todo salió bien. Aquí está, bueno, ahí está con nosotros, ya con 2 años, casi 7 meses, y bueno. Sí, una de las cosas que también son cosas que vienen al corazón de uno, también preguntándose si seré capaz de poder guiar a esta personita que está a punto de llegar, ¿verdad? En ese momento que se estaba gestando, tal vez esa zozobra, ¿verdad? De que seré capaz de poder guiarla, de poder encaminarla en los caminos, ¿verdad? Que tal vez diga, yo quiero que le sirva, pero estaré dándole, como quien dice, el rendimiento como papá para que pueda llegar hasta ese momento, ¿verdad? Entonces son como ese cúmulo de cosas que uno, pues, al principio no sabe cómo manejarlas, ¿verdad? Pero poco a poco en el proceso que íbamos viviendo, ya Dios nos va dando como las herramientas para empezar a permitirle a él que vaya trabajando, ¿verdad? Que bueno, hay 2 cosas que me llaman la atención, y es, bueno, que los 2 tengan reacciones tan distintas. Entonces, eso quizá es algo a tomar en cuenta para las personas que escuchan, que las reacciones pueden ser muy distintas en las personas, ¿verdad? Y la segunda cosa es eso, cómo algo del presente puede llevarlos a pensar tanto en el futuro. Y de hecho ahora Aidín mencionaba algo que es, dijo algo así como que la vida le cambia, ¿no? Me gustaría si pudieran mencionar algunas de esas cosas que pensaron, o algunas de esas cosas que ustedes dicen, bueno, ahora todo va a ser diferente, tampoco es necesario que se extiendan mucho, pero tal vez si nos podrían mencionar algunas de esas cosas en las que piensan que, bueno, ahora las cosas tienen que ser diferentes por esta responsabilidad. Bueno, en realidad, como mencionaba, ¿verdad? El solo hecho de saber que uno tiene otra persona es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? De que al final de cuentas, yo lo veo así, ¿verdad? Es como una confianza en Dios depositada en uno, ¿verdad? Para poder administrar lo que nos está dando en ese momento, ¿verdad? Ese regalo que al final de cuentas pues no es nuestro, ¿verdad? Es de él. Entonces es como
el cambio a tantas cosas, por ejemplo, saber si realmente qué tan enfocada o enfocados estamos, ¿verdad? En los caminos de Dios y realmente vamos a ser un buen ejemplo para ella, ¿verdad? Poder cuidar todo eso para que pues ella pueda crecer, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo y pudiendo seguir los caminos de Dios, ¿verdad? Creo que, bueno, una de las cosas que decía Dean tiene toda la razón, que al menos para mí cambia mucho, digamos, el hecho de que tengamos que cuidar muchas veces lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer y lo que vamos a tal vez a hacer, ¿verdad? Y hasta lo que pensamos. Hasta lo que pensamos, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí hay un cambio de mentalidad. Creo, ¿verdad? Como papás responsables, ¿verdad? El hecho de que una palabra, ¿verdad? Que tal vez, que para mí tal vez no tiene ningún, por así decirlo, no tiene nada malo, ¿verdad? Pero tal vez el hecho de que alguna otra persona pueda pensar o verlo de mala manera, ¿verdad? O sea, yo ahora, un día de estos, curiosamente hablaba con Dean y le decía que había leído, no recuerdo en dónde fue que lo leí, creo que fue en un estado de WhatsApp donde leía que el papá le decía al chiquito, hijo mío, ten cuidado por dónde caminas. Y entonces el chiquito le responde, no papá, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Y creo que ahí, eso es donde para mí cambia mucho. Saber que como papá, pues tenemos que tener mucho cuidado de cuál es el ejemplo que queremos darle a nuestros hijos, ¿verdad? Es como, exactamente, es como ese peso, esa responsabilidad que uno tiene principalmente ante Dios, ¿verdad? De responderle adecuadamente. Obviamente uno se equivoca y pues comete errores, ¿verdad? Como todos los humanos, pero es como ese peso, esa responsabilidad y que cuando Dios llegue ¿verdad? Nos pida cuentas, ¿qué hicieron ustedes con esta chiquita? ¿Verdad? Entonces es como eso, principalmente, el saber que ya nuestra vida, ¿verdad? Depende, o principalmente de Dios, pero nuestro ejemplo, digamos, es como el camino tal vez que ella pueda en su momento elegir, ¿verdad? Entonces, es como eso. Sí, ustedes son la influencia más cercana, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, y bueno, y aparte que mucho de lo que quizá ella vaya a aprender lo va a heredar, lo va a heredar de ustedes. De hecho. Hablando nuevamente sobre esa forma de reaccionar distinta, me gustaría preguntarles de manera independiente a cada uno de ustedes, ¿qué es lo más difícil que quizá han enfrentado hasta ahora? No sé, tal vez sea lo mismo o tal vez también sea diferente en cada uno, ¿no? Desde que nació, ¿no? La bebé hasta ahora, ¿qué ha sido como lo más difícil de llevar o enfrentar o asimilar? Okay. Bueno, voy a contestar primero. Bueno, desde un principio, desde que Alana nació, pues yo soy, digamos, de los que prácticamente, digamos, tocó la almohada y se fue. O sea, literalmente se fue. O sea, muchos dicen que yo no duermo, yo me desmayo. O sea, y cuando Alana nació, de ahí, el tener que trasnochar para mí fue muy, muy fuerte. O sea, y honestamente. Eso que no lo hacía mucho, que digamos. El punto fue ahí exactamente esa parte. Yo no lo logré mucho, la verdad. No lo logré porque al fin y al cabo, en ciertas ocasiones, pues, la mayoría, diría yo, terminaba dormido yo y la bebé todavía no. O sea, y esa parte, honestamente, a mí como papá sí me costó mucho. Pero fue como esa parte, saber que obviamente ella necesita, ¿verdad? Aidín necesita también
el que yo la pueda apoyar y que yo le pueda ayudar. Sí, pues inclusive tenemos una anécdota sobre eso, ¿verdad? Porque resulta que yo, bueno, eso fue como creo que fue como el tercer día de que Alana La había primera nacido. noche creo que fue aquí en la casa. Sí, fue la primera noche, ya aquí en la casa. Y resulta que yo chineaba a Alana cuando se despertaba, pero como creo que fue como en la madrugada, ya yo estaba literalmente reventado. Y Aidín, por las cosas que digamos, algunos les decían, esté tomando bastante agua. Y Aidín tenía una botella bastante grande de agua. Entonces, donde ella, yo escucho, ¿verdad? Ya estaba somnoliento completamente. Tengo la botella de Aidín en las manos. Y entonces, donde yo escucho a Alana, Aidín me dice, se despertó Alana. Y entonces yo tomé la botella y le hago, creyendo que era Alana. Ya estaba, literalmente, ya estaba más allá que acá. Y yo con plena cesárea y no podía ni reírme, fue... O sea, y No. esa fue, digamos, como la parte que para mí fue como más ruda, digamos. Y saber también, obviamente yo en cierto momento hasta me sentía mal porque yo dije, qué madre, no pude como darle el apoyo que ella necesitaba en ese momento en el hospital. Y me tocaba estar despierto, ¿verdad? Y ella nació un viernes y a nosotros nos dieron la salida un domingo en la tarde, como pasada las 2 de la tarde. Entonces, sí, a mí me tocó estar, bueno, en ese momento, antes del COVID, a uno lo dejaban estar ahí y prácticamente 24/7, ¿verdad? Entonces, yo me quedé desde que Aidín se internó hasta que nació Alana, hasta que nos dejaron irnos, y yo me quedaba a la par de ella sentado en una silla. Entonces, de ahí me tocaba estar sí o sí despierto, pero ya aquí en la casa sí ya no lo logré. Yo siento que esa parte fue la que más me afectó, digamos, pero también emocionalmente en el sentido de que yo sentía que no estaba haciendo el apoyo, ¿verdad? Y tal vez alguno de los que está escuchándonos, tal vez en algún momento se ha sentido así, que tal vez, ¿por qué no hasta se siente identificado con lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, al final, poquito a poco he tratado de irme resarciendo, ¿verdad? Del principio, ¿verdad? Que fue bastante, bastante agotador. Bueno, a mí, de las cosas tal vez más difíciles es, por ejemplo, el hecho bueno, Esteban solicitó 15 días, bueno, sus vacaciones, ¿verdad? Para poder estar con nosotras acá mientras yo me recuperaba un poco, pero al menos creo que tal vez de las cosas más difíciles para mí era el ver cómo para el hombre, bueno, no sé, desde mi perspectiva, ¿verdad? Cómo para el hombre es más fácil volver a su vida normal, digamos. Cómo él se incorporó de nuevo al trabajo, hacía pues su vida en teoría normal. Obviamente aquí en la casa, él me apoyaba, ¿verdad? Y los dos ejercíamos nuestro rol, ¿verdad? Pero eso tal vez para mí, no sé, para uno que tal vez está acá con el cansancio, que la bebé llora, más que cuando están chiquititos, todavía es como más frustrante porque uno está aprendiendo a darles de dar pecho, ¿verdad? Que es cansado porque los bebés pasan prácticamente que 24/7 pegados al pecho, ¿verdad? Y eso es agotador, muy agotador porque uno bueno, yo no descansaba, no dormía y para mí también, digamos, esa parte del sueño fue terrible porque siempre he sido demasiado dormilona, ¿verdad? O sea, siempre me ha gustado dormir, es la verdad, pero el no poder descansar bien, sí soy como muy nocturna, digamos, como soy de trasnochar y todo eso, o sea, no me afecta, pero ya el no poder dormir, o sea, es otro, es otro nivel y el tal vez ver que tal vez Esteban retomó su vida cotidiana, digamos, más fácil, tal vez para uno era como más difícil, como decir, y bueno, yo estoy aquí, y no es como que yo diga, ay, no me quiero quedar con mi bebé ni nada, porque jamás, o sea, yo eso lo disfruto un montón, pero está ahí como un sentimiento, ¿verdad? Un poco difícil de explicar, pero ha sido fue como eso, tal vez.
aparte de las trasnochadas, bueno, que ya uno jamás vuelve a dormir igual, ya ni me acuerdo, pero, pero bueno, en teoría sí fue eso, ¿verdad? Como el ver que tal vez para el hombre, pues es en teoría más fácil. Uno entiende, ¿verdad? Obviamente uno sabe que como proveedor y demás, ¿verdad? Los dos no podemos estar en la casa, es imposible, pero, pero tal vez esas fueron como de las cosas que para mí fueron más difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Sí, bueno, es que además también la mujer lo vive más en carne, ¿no? Es toda la experiencia, tanto el parto como después la alimentación. Exactamente. Y con respecto a esto, más bien me surge una pregunta y es, ¿cómo lidiaron con ello? Por ejemplo, Esteban, ¿no? Comentaba, me sentía mal de que quizá no estaba apoyando como quisiera, pero al final, digamos, ¿cómo lidiaste con ese sentimiento? Y al final, no es que uno se vuelve carebarro, ¿verdad? Y como diciendo, "Ay, no, ya no lo logré, hey, sorry, yo lo intenté", pero no, sino que más bien creo que mi manera de resarcirme era como cuando llegaba del trabajo, poder de ayudar con las cosas de la casa, que Aidín no tuviera prácticamente ni que ni mover ni un dedo, digamos, cuando yo llegaba, para que ella igual manera tomar mi rol, ¿verdad? Como papá, no era solamente llegar de Zoila, ¿verdad? Sino también hacerme cargo de Alana, que cambiarle el pañal, que, que alzarla un rato para entretenerla, para que Jean estuviera y descansara. Yo siento que esa fue como la parte que yo le decía a Jean, yo en el día con mucho gusto hago lo que usted me diga o lo que tenga que hacer, pero yo en la noche esa es la parte en la que a mí más me golpea, pero aún así no fue que no lo hice más, ¿verdad? Sino que yo trataba de sacar fuerzas de donde no podía, pero yo entendí una cosa, no podía estar acostado ni tan siquiera sentado en la cama, tenía que estar de pie. Entonces, Aidí me daba lana, yo la alzaba, pero me quedaba con ella de pie, porque dije, Dormida. porque digo yo, aquí, una de dos, hago la de los caballos o sea, literalmente duermo de pie. No, en realidad trataba de tenerla para que Jim también, porque tal vez la parte de la que Jim dice, ¿verdad? De dar pecho, la parte muy cansada, y es que la espalda, pues prácticamente se les parte como en 10.000 pedazos, ¿verdad? Es que uno al principio no De lo sabe. incómodo, porque exactamente. Y yo daba pecho sentada, todo el pecho, digamos, en la noche, ya cuando estábamos a punto, bueno, ya durmiendo, estaba sentada, pasaba sentada hasta que ella se durmiera completamente y poder pasarla a la cuna. Era muy cansada. Entonces, esa parte hoy, pues, la traté, digamos, de poder manejar, digamos, estando presente, ¿verdad? No es el hecho de que por mi culpa, ¿verdad? Sino que saber que realmente ahí estaba para ella, ¿verdad? Para lo que ella necesitara. Y en las noches eso era lo que hacía, ponerme de pie y tener la lana alzada. Ya cuando ella quería comer, en eso sí, digamos, Aidín, digamos, yo tal vez estaba dormido, digamos, literal, pero es curioso porque Aidín me decía, con solo que Aidín me tocara, yo ya me despertaba. Entonces yo sabía que había que cambiarla, que había que darle de comer y sacarle el cólico, todas esas cosas, y yo lo hacía, no era que se lo dejaba allí, sino que sí lo hacía, pero hasta mantenerme despierto, ahí sí no lo lograba, la verdad. Pero creo que fue esa parte en la que yo tal vez pude, como quien dice, salvar el pellejo. Sí, no, es que me parece muy interesante porque seguramente cada padre tendrá como sus puntos fuertes y también sus puntos débiles y bueno, y cada pareja lo tendrá que manejar pues a su manera, ¿no? Pero no, quería escuchar pues cómo lo habían manejado ustedes. Y bueno, pasando a otra pregunta, que bueno, también tiene que ver con ustedes, es si la relación de pareja cambió con la llegada pues, de una hija, ¿verdad? Si afectó en algún momento, si más bien en otro momento llegó a fortalecerla, ¿cómo ha sido?
Sí, cambia completamente, digamos. Un montón. Sí, cambia completamente. Aquí es importante, ¿verdad? También poder tener una buena comunicación, porque si no existe una buena comunicación, al final de cuentas, tal vez todo, bueno, lo que mencioné anteriormente, todo eso que tal vez yo tenía y que tal vez me enojaba, bueno, aparte del montón de hormonas que uno tiene, ¿verdad? Recién dando a luz, si yo me quedaba con eso, ¿verdad? No, la cosa no iba a caminar bien, ¿verdad? Y tal vez todo el estrés que tenía, pues lo iba a descargar con los que estuvieran a mi alrededor, ¿verdad? O sea, yo. No, sea mi mamá, una tía que estuvo aquí casi que un mes completo. Sí cambia, por ejemplo, en el área íntima, ¿verdad? Bueno, en lo que respecta a nosotros sí cambió mucho porque el solo hecho de nosotros decidimos tener a Lana acá en nuestro cuarto y hacer colecho. Colecho es, bueno, nosotros tenemos pegada la cuna de ella a la cama de nosotros para, de esa forma, para mí ser más fácil poder amamantarla y demás. Hasta la fecha todavía la amamanto, ¿verdad? Entonces, eso obviamente afecta la relación de una pareja, pero a como lo mencioné, ¿verdad? Si no hay comunicación, si yo no le expreso a Esteban las cosas que están pasando o cómo me estoy sintiendo, al final la relación, pues, más bien la llegada del hijo, en lugar de ser una alegría, puede ser también causa o motivo de separación y se ha visto, ¿verdad? En muchos matrimonios. Entonces, la relación cambia, sin embargo, a como lo mencioné, ¿verdad? También es hasta dónde uno quiere que cambie. Si quiere que cambie solamente para bien o solo enfocarse tal vez en lo negativo, ¿verdad? Y dejarlo ahí. Entonces, al menos en mi caso, es como lo que tengo que decir. Y bueno, lo que decía Lynn, pues prácticamente yo le secundo la moción, ¿verdad? Creo que cambia bastante en ese aspecto, ¿verdad? Porque al fin y al cabo creo que parte de lo que podríamos compartir, ¿verdad? Con los papás, ¿verdad? Los futuros o los que ahorita pues tal vez nos están escuchando, no sabemos, tal vez hasta son más viejos son más viejos que nosotros en cuanto a acá, la experiencia del matrimonio o el estar en pareja, es el hecho de que creo que esta parte es muy importante, que haya bastante comunicación, porque somos testigos, ¿verdad? De que tal vez en algún momento una pareja, digamos, que tal vez no tuvo esa comunicación, el hombre se sintió desplazado por el bebé, ¿verdad? Por el hijo. Entonces, en lugar de disfrutarlo y disfrutar más, mayormente el matrimonio, sintieron más bien que fueron como que los cambiaron, ¿verdad? Por el bebé. Entonces, tienden a tener, parece mentira, pero llegan a tener hasta celos de sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, yo creo que si el hombre está sintiendo alguna presión, digamos, por esta situación, es bueno que lo hable, porque desgraciadamente, y lo vamos a hablar desde lo más sincero del corazón, ¿verdad? Pero muchas veces, muchos matrimonios, por no hablar, por no tener comunicación en este aspecto, han terminado cayendo en adulterio y simplemente se escudan en que ya no me abraza, en que ya aquí, en que ya allá. Pero al final, yo creo que eso es lo más importante, es que haya comunicación para que estas cosas obviamente no se den, ¿verdad? Porque le damos pie al pecado y ¿qué hacemos? Dañar un hogar y traernos abajo de todo lo que habíamos pues, trabajado, ¿verdad? Y además que el plan de Dios obviamente se ve alterado, ¿verdad? Algo que yo quiero aclarar es que, por ejemplo, es normal que la mamá apenas tiene un hijo, pues obviamente dedique casi que la mayoría de atención en su bebé, ¿verdad?
sea, es normal, o sea, no está mal, ¿verdad? Y me pasó a mí también. El punto está en hasta dónde, ¿verdad? Porque si ya el chiquito tiene 4 o 5 años y la mamá solamente está 100% dedicada a su hijo, o sea, ¿verdad? Ahí está el asunto, es eso, ¿verdad? El no... Escuché una vez, ¿verdad? De alguien que decía que a veces, ahora que estaba hablando de adulterio, hay mamás que adulteran con sus propios hijos. Suena raro, ¿verdad? Pero es eso, digamos, al final cambian, desplazan por completo al papá, ¿verdad? Por dedicarse completamente a sus hijos y dejan de lado, digamos, esa relación que hay que estar alimentando de una u otra forma, es como una plantita, hay que estar regando todos los días, ¿verdad? Y aunque a veces tal vez a uno se le no todos los días la riegue, ¿verdad? O sea, es algo que con comunicación y estando en constante, ¿cómo lo digo? No es comunicación. Sí, bueno, estando en constante, exactamente, estando en constante comunicación, solamente se puede fortalecer y no dejando de lado la relación de pareja, ¿verdad? Porque es lo que suele pasar en muchos matrimonios, se dejan de lado, se olvidan de que son esposos y se dedican solamente el hombre a ser proveedor y la mujer a ser mamá y ama de casa, ¿verdad? O mamá y trabajadora. Entonces, y todo se mueve por inercia, digamos, nada más. Y Sí, al fin y al cabo, sí, y suena muy feo, pero al fin y al cabo sí, terminan estando juntos por digamos, por el hijo que tienen, ¿verdad? Pero creo que juntos pero no revueltos. Es donde se olvida realmente, ¿verdad? Que primero estuvo la pareja. Y creo que esa es la parte que no se debe olvidar. También, bueno, al menos en nuestro caso, y pues, cosas que cambian. El hecho de que, bueno, Alana necesita prácticamente el 99.9 de la atención, porque ella quiere que estemos jugando, que estemos, generalmente a ella le encanta estar en movimiento, difícilmente, digamos, ella puede ver tele un ratito, que esa es la parte también que cambia montones, al menos en esta casa. Pasamos de ver películas a ver series animadas, los capítulos de Peppa Pig, inclusive cuando ponemos música que digamos que es música igual de alabanza o digamos en algunas de adoración, son infantiles, son para ella, a ella le encanta, digamos, que nosotros dancemos con ella aquí en la sala, y la mujer pega brincos, grita, o sea, al fin y al cabo, pues eso, hasta en eso ha cambiado un montón, ¿verdad? El hecho de ver televisión, cuando vemos algo que nos gusta, es porque o ella está jugando en algún momento, o ya está dormida, pero solo así, digamos, por lo otro, ella pues casi siempre vemos lo que a ella le gusta. Pero sin embargo siento que es importante eso, o sea, obviamente los hijos van a dedicar atención más si están pequeños, pero el punto es ese, o sea, también dedicar ese tiempo a la pareja, así ya sea cuando el bebé esté dormido, ¿verdad? Sí. Pero, es prácticamente lo que aplicamos últimamente, ¿verdad? Pero poder compartir, poder tener ese espacio para compartir uno con la pareja. Además que conforme van creciendo, ¿verdad? Ya uno va teniendo un poquito más de, por así decirlo, ¿verdad? Libertad, ¿verdad? En ese aspecto. O sea, poco a poco, ¿verdad? Obviamente, no es que uno se va a hacer el loco, ¿verdad? Y va a dejar de lado su tarea, ¿verdad? Como padre, ¿verdad? Sí, no, me parece genial todo lo que han dicho. Y qué bueno que ustedes pues hayan podido tener una comunicación correcta, ¿no? Bueno, estamos todavía trabajando. Es un trabajo constante de todos los días. Qué bueno que se estén esforzando por tenerla, entonces, por lo menos. Y esto me da pie a la siguiente pregunta, ya que dijeron que ponían canciones, pues, de alabanza infantiles, y es, bueno, ustedes como padres, pero también principalmente, primero que todo, como cristianos, hablamos al principio de que podrían heredar valores. ¿Qué cosas hacen, han hecho o tienen pensado hacer para pues alimentar, por decir así, la fe en su hija?
Bueno, pues lo primordial, lo que hemos hecho, inculcarle la importancia de la oración, ¿verdad? Tal vez, bueno, el domingo pasado ella fue la que salió en la enseñanza del domingo, ¿verdad? Orando. A ella, pues, siempre que vamos a grabar, siempre le gusta, pues, grabar, ¿verdad? En la manualidad, según ella, ¿verdad? Pero nosotros tratamos, ¿verdad? De, de hacerle ver la importancia de lo que es la oración, ¿verdad? Inclusive el leer la Biblia, ella siempre se me sienta a la par, digamos, o se sienta en medio de los dos y me dice, ¿me cuentas la historia? Y entonces, porque la Biblia que le regalaron a ella es de historias. Entonces, yo le leo la Biblia y le hacemos una pregunta y tal vez creemos, ¿verdad? Creemos que no está poniendo atención. Cuando yo le hago una pregunta, la mujer me responde y nos quedamos así como boquiabiertos porque jamás nos imaginamos que nos va a responder, ¿verdad? Un día, recuerdo que estábamos hablando y le estaba leyendo sobre el libro de José, pero yo lo único que le pregunté era que cómo se llamaba el hijo más pequeño de ¿cómo se llama? De Jacob, ¿verdad? Y entonces me dice que así de la nada se queda así como viendo para todos lados y le digo yo, pero ¿te acuerdas? Y me dice, sí, José. Y yo, ah, caramba, así se estaba poniendo atención, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos echamos a reír, pero al fin y al cabo es parte de lo que hemos ido inculcándole a ella. Y vacilón porque inclusive un día mi suegra le pidió a ella que orara por una situación que ella tuvo, ¿verdad? Con un dinero con un dinero, ¿verdad? De unas vacaciones del trabajo. Y resulta que Alana terminó de orar, terminó de orar y al final, pues, eh, inmediatamente la llaman a mi suegra para que fuera y retirara el dinero, ¿verdad? Entonces fue así como terminando de orar a Lana cuando la llaman, ¿verdad? Entonces fue como ese momento en el que le decíamos a ella, es importante que ella vea, ¿verdad? Que gracias a su oración pues Dios respondió, ¿verdad? Entonces, esa parte, el estarle haciendo ver, ¿verdad? La importancia de leer la Biblia, la importancia de orar, la importancia, creo que es lo que yo le decía a Jim, que es lo que debemos inculcarle más todavía, es la importancia de tener una relación con Dios, el adorar, el hecho que le encanta, ¿verdad? La música. Entonces, yo pongo una canción, así sea suavecita, la mujer se desarma, ¿verdad? Le encanta, digamos, y a veces yo le hago pasos, ¿verdad? Para que ella me siga y ahí estamos danzando. Creo que es parte, ¿verdad? Lo más de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Trabajar con ella. Principalmente el que lo vea como algo natural, o sea, algo como del día a día, no algo, no algo que ella sienta presión por hacer o porque mis papás lo hacen. Sí, sí, exactamente. O sea, pienso que es importante también el ejemplo en esto, ¿verdad? El poder ser un ejemplo. Es que al final todo se resume a la influencia que tenemos nosotros. O sea, no se trata de obligarla a que lo haga, es que salga del corazón de ella hacerlo. Al fin y al cabo todo se vuelve como decimos, influir en ella para que ella pueda hacerlo sin necesidad de que nosotros se lo digamos. Sí, qué bueno, ¿no? Me parece excelente. Bueno, quería hacerles otra pregunta y es, ¿qué piensan de la manera de la diferencia, se podría decir, de criar, ¿no? Entre lo de antes y ahora? ¿Hay diferencias? ¿Qué opinan ustedes? Ah, sí, claro, bastantes. De ahí, al menos voy a hablar de la manera en la que me criaron a mí. Yo generalmente, pues tuve una niñez bastante ruda, digamos, en el sentido de que yo fui criado por mi abuela. Mi abuela, aparte, aunque nos amaba mucho,
era muy tosca, la verdad muy tosca, era muy ruda, porque sí, la verdad era bastante ruda. Eh, esas, mi crianza fue como de faja, chilillo, y si no entiende, va hasta inclusive un trapo mojado, ¿verdad? Para que uno lo hagan entender. Yo le Eran muy entiendo, creativos. ¿ah? Eran muy creativos. Sí. Ah, sí, claro, si te contara, ¿verdad? Pero yo le decía a Edith, ok, yo es cierto que no cooperaba, porque yo sí era cosa seria, digamos, yo era tremendo cuando estaba chiquitillo, este, pero yo sí no voy, digamos, obviamente con la manera en la que criaban antes, ¿verdad? Porque pues antes era prácticamente, si usted, lo único que se fijaban era que no tuviera sangre y que respirara, nada más, pero después de ahí, digamos, ya le daban, ¿verdad? Como con ganas, ¿verdad? Como si fueras una piñata, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares, ¿verdad? No puedo decir que todos, ¿verdad? Pero al menos yo hablo desde mi experiencia en la crianza, digamos, que tuve con una mujer de que crió 10 hijos, ella sola prácticamente, y así los crió. Entonces, ella replicó la crianza con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, bueno, en la casa todo el mundo le decíamos mami a mi abuela, pero honestamente, yo no quiero criar a mi hija, o sea, que ella me obedezca a mí por miedo, porque así es como me criaron a mí. O sea, yo obedecía porque tenía miedo de lo que me podían hacer. Yo lo hago, yo quiero hacerlo, la manera en la que bueno, nosotros tratamos de criar a Lana, es en la manera en la que ella pueda obedecernos a nosotros Por convicción. por convicción, porque nos ama, porque nos respeta, pero no por miedo. Y prácticamente así fue como se criaba antes, ¿verdad? La mayoría se criaba así, ¿verdad? Como por el miedo, desde el miedo, ¿verdad? Hay algo curioso en esto, ¿verdad? Que mucha gente dice, ay, no, a mí me criaron así, me pegaron y todo, y aquí estoy bien, no me pasó nada, soy una persona de bien y demás. Lo que la gente no sabe es que, digamos, la crianza de antes tiene un trasfondo, digamos, hay muchas personas con depresiones, con un montón de patologías, ¿verdad? Que tal vez no han sacado a la luz o tal vez no saben que existen y creen que simplemente el método de crianza fue correcto y lo repiten, ¿verdad? Con sus hijos porque creen que a sus papás pues les funcionó y realmente pues está demostrado, ¿verdad? Que no es así. Y muchas veces, en muchos hogares, digamos, prácticamente lo que reinaba era el machismo. Y el problema es ese, ¿verdad? Que criaron o se cría de un tiempo atrás personas, ¿verdad? Que estaban arraigadas con el machismo, ¿verdad? Y llevaron eso, replicaron eso en sus hogares. Y eso fue por generación tras generación, generación tras generación. Entonces, al fin y al cabo, se volvía eso, ¿verdad? Como, ok, la crianza de los hijos le queda a la mujer. El hombre solamente se tiene que dedicar o abocar a trabajar y a hacer lo suyo, ¿verdad? Y el hombre prácticamente llegaba ahí nada más como a sentarse, ¿verdad? Y creo que a la parte de ahora, donde el hombre realmente tiene que tomar su rol de papá, no solamente decir yo mando aquí, sino decir, ok, es, no es como lo que dice, yo tengo la última palabra, ¿verdad? O sea, y creo que ese... O muchos dicen, yo ayudo a mi esposa, entonces la gente lo ve así como, wow, la ayuda, ¿verdad? Y en realidad no es una ayuda, o sea, es parte de su responsabilidad Es como tomar papá. el rol. Y además, el hombre como cabeza de hogar, creo que no se debe malinterpretar el hecho de decir que soy cabeza de hogar como para decir, como decía ahora, o sea, yo soy el que manda aquí y se hacen las cosas como yo digo. No, más bien es tomar el rol de papá, digamos, de padre, de cabeza de hogar, y es poder guiar a la familia. Es el que tiene que llevar la visión, porque la misma Biblia lo dice, donde no hay visión el pueblo se extravía. Y ese es el detalle, digamos, si una familia tiene un cabeza de hogar que tiene la visión clara para dónde quieren ir, obviamente que
y todo va a caminar, ¿verdad? Primero que todo, gracias a Dios, y va a caminar sobre ruedas, ¿verdad? Pero es el hecho de que tomamos el lugar como cabeza de hogar infundado, primeramente, en esa parte, ¿verdad? En dar un buen testimonio, en ser responsable y no simplemente en el machismo, ¿verdad? Que es lo que estaba muy permeado en tiempos anteriores, ¿verdad? Que ahora ha venido cambiando mucho. Antes, digamos, usted le volaba pan a los niños, ahora ya no. Usted lo hace y se come un broncón, literalmente. Entonces, Bueno, que hay muchos que igual lo hacen. sí, pero al fin y al cabo, por lo mismo, porque todavía viven permeados de una manera que al menos nosotros no vamos con ese tipo de crianza, ¿verdad? De maltratar a los hijos para que entiendan, porque yo siento que, como decíamos un día Irene y yo hablando, si yo sé que yo tengo que darle sus buenos fajazos, por así decirlo, pero eso le va a salvar la vida, yo lo voy a hacer. Pero hacerlo solo porque a mí me lo hicieron, obviamente no, es algo que yo no quiero replicar, ¿verdad? Y bueno, ahí dijiste un punto interesante que es a lo que quiero saltar, pero me gustaría comentar, bueno, probablemente también muchas personas digan, no, yo tuve una infancia normal, ¿verdad? No, cero traumas, pero también cero manejo de emociones o tal vez reprimidos también, ¿verdad? Entonces, y bueno, y hablabas de replicar. ¿Será que alguna vez inconscientemente han llegado a replicar algún patrón de la crianza, bueno, tanto sea de Esteban o de Eileen, tal vez tuvieron crianzas diferentes? ¿Han llegado a identificar eso? ¿Han llegado a replicar patrones? Sí, bueno, realmente sí. Esteban y yo conversábamos un día, ¿verdad? Y son cosas que hemos tratado, ¿verdad? De ir mejorando y de ir eliminando, que, o sea, a pesar de que nosotros nos llegamos y le pegamos ni nada de eso, o sea, hacemos otras cosas que también están, bueno, hacíamos otras cosas que también estaban mal, como por ejemplo, ok, si no hace esto, entonces no le doy esto. Si, si, si no se come la comida, entonces no le doy el premio. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Condicionar la obediencia. Y al final de cuentas, es como lo mencionábamos ahora, la idea de nosotros no es que Alana haga caso simplemente por temor a perder un privilegio, ¿verdad? Sino realmente que ella aprenda a obedecer por convicción, porque realmente sabe que es bueno lo que nosotros le estamos pidiendo. Es algo que hemos ido trabajando, que nos ha costado, porque de uno por lo general, yo me acuerdo, cuando uno era pequeño, era el pan de todos los días, ¿verdad? Si no hace esto, tal cosa, si no hace esto, tal cosa. Y lo vemos hoy en día en muchas cosas. O sea, si vas al dentista, te pongo una carita feliz. Es como ese, ¿verdad? Como si haces algo bueno, te doy algo bueno, pero si haces algo malo, te doy algo malo. Sí, y al final de cuentas, los niños aprenden a obedecer por lo bueno que voy a recibir o para no recibir lo malo, ¿verdad? Entonces eso sí ha sido como algo que hemos tratado de ir mejorando. Ahí vamos, no es fácil, pero bueno. Una de las cosas que, digamos, por las razones que queremos ir erradicando algunas cosas, digamos, de poder o de llegar, ¿verdad?, a replicar algo del pasado, es porque definitivamente algunas maneras de crianza lo que forman en muchos, ¿verdad? Y lo hablo por mi parte, yo siento que fue algo en lo que Dios trabajó conmigo y fue como el autoestima, fue como esa parte en la que te vuelves inseguro, porque cuando yo nací con asma, al cabo del tiempo, y pues a la fecha yo no tengo asma desde que estaba pequeño, pero mi abuela vivía pensando en que yo todavía tenía asma, aunque ya no tenía nada, porque no me dejaba correr, no me dejaba salir a jugar bola. Para ella yo todavía tenía asma, aunque ya no tenía nada. Yo corría, si ella, digamos, lo que menos sabía ella era que mientras ella me decía que no, yo daba la vuelta y me escapaba y me iba a jugar bola sin que ella supiera. Al final se daba cuenta que me había escapado y me pegaba, pero ya había jugado, o sea, al fin y al cabo yo no tenía nada, yo sabía que no tenía nada, pero ¿qué pasa? Que en su inseguridad me encerró a mí
Entonces, yo crecí, obviamente, inseguro. En muchas cosas yo sentía, honestamente, a un adulto, en algunos momentos, yo recuerdo esos instantes y en cosas que son para mí nuevas, siempre siento como ese deseo, era como esa inseguridad, ¿verdad? Entonces, eh, yo vuelvo, bueno, y pues a recordar esos momentos en los que digo, no, yo tengo que pues, manejar las cosas de otra manera, porque no quiero replicar eso jamás para Alana, porque yo no quiero pues, que Alana sea una persona insegura, sino más bien que ella sea una mujer independiente, que, ok, pueda depender de nosotros, pero que ella pueda hacer sus cosas sin depender de nosotros. Un día vacilamos con las chiquillas de la célula, porque antes ella para encender la luz del cuarto necesitaba que nosotros le encendiéramos la luz. Ahora ella resolvió por sus propios medios. Puso un banquito, lo acercó a la pared y ella se subió y encendió la luz. Eso habla, digamos, obviamente de que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Sí, y eso es algo también digamos, que me pasó a mí, ¿verdad? Es algo por ejemplo, la forma de crianza que recibí, ¿verdad? No fue como Esteban, ¿verdad? Que fue a puro mecatazo, pero sí fue en el hecho de sentir mucho esa sobreprotección, más que, pues al menos yo soy hija única, ¿verdad? Entonces, mi mamá también tardó mucho para poder tenerme, ¿verdad? Entonces, siento que todo eso para ella fue como tratar de tenerme como ahí en una burbuja, ¿verdad? Y crear, criarme pues como una persona muy sobreprotegida y al ser tan sobreprotegida repercutió, ¿verdad? En muchas inseguridades y demás, ¿verdad? A veces hay situaciones que tal vez es vacilón, pero creo yo que a Esteban le cuesta un poco más que a mí, ¿verdad? Es donde yo le digo, no, ok, dejémosla, ella también tiene que aprender. Si ya uno le dijo que no se subiera en tal lado porque se puede caer, ¿verdad? Este, ya le hablamos, ya le dijimos, y obviamente, ¿verdad? Sí, sabiendo que no es un lugar demasiado peligroso en donde se puede hacer daño, ¿verdad? Porque si está subida ahí en el desayunador, no la vamos a dejar ahí que aprenda si se golpea, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Pero si son cosas que se pueden manejar y que sabemos que no van a ser van a hacer mayor consecuencia en ella, ¿verdad? Si se lleva un golpe o algo así, pues yo considero que lo mejor es que ella aprenda por ella misma, ¿verdad? Que ella aprenda que y todo tiene consecuencias. Lo bueno que hacemos y lo malo, bueno, lo bueno los beneficios y lo malo pues las consecuencias, ¿verdad? Entonces que ella aprenda también a resolver ese tipo de cosas. A veces nos dice me dice mamá, no puedo, no sé, quitarme las medias y ya ella se las ha quitado en un montón de ocasiones, pero ¿qué es fácil para mí? Venga, se las quito. No, o sea, en realidad el método tal vez más difícil es no, venga, vea, se hace de esta forma y se hace aquí, se hace allá, pero la idea es que ella trate de poder enseñarle a que ella pueda hacer las cosas por sí sola, ¿verdad? Y como dijo Esteban, no dependa totalmente de nosotros en cosas que ella puede solucionar. No, me parece genial todo lo que han dicho. Y bueno, me gustaría, ya con esta pregunta cerramos. Y es, ¿qué le dirían a una pareja que estén prontos a ser padres? Bueno, digamos, uno nunca está preparado, ¿verdad? Como un día decía Esteban, el ser papá es como esa carrera donde usted le dan primero el título antes de graduarse, ¿verdad? Y es vacilón porque en realidad es cierto. O sea, uno nunca va a estar preparado, pero sí considero que es importante, ¿verdad? Que los futuros papás, ¿verdad? Bueno, o los papás que ya tienen a su bebé en el vientre, sí puedan informarse lo más que puedan, ¿verdad? Que puedan leer, ya sea de crianza, de lactancia, de parto,
sea, que puedan informarse lo más que puedan durante ese tiempo y todavía después, ¿verdad? Que no dejen de informarse nunca, porque esto de verdad va a ayudar a que no se sigan cometiendo tal vez esos mismos patrones o esos mismos errores que se han venido cometiendo año tras año pues en la sociedad y por ende, ¿verdad? Han causado muchas consecuencias, ¿verdad? En la humanidad. Y sí pienso eso, como que se preparen, obviamente que oren, ¿verdad? Que lo pongan pues todo en manos de Dios principalmente, porque y al final de cuentas la sabiduría para poder criar a nuestros hijos viene de Él, ¿verdad? Entonces poder pedir esa sabiduría a Dios de hacer las cosas lo mejor posible y que se informen, al menos en mi caso. Bueno, algo que me gustaría compartir, digamos, tal vez, bueno, primero que todo, lo voy a partir como en dos partes. Primero, digamos, a los que tal vez, a los que no tienen hijos, primero que puedan leer, que puedan, ¿verdad? Como informarse un poco más antes de, ¿verdad? Porque a veces nosotros tendemos a primero hacer las cosas y luego ver cómo, por decirlo así, hacer algo y luego ver cómo es que queremos Aprender sobre la marcha. Ajá, exactamente. Y la idea es, tal vez, ¿verdad? Que lo puedan, si lo pensaron, ¿verdad? Y que querían ser papás, empezar a leer, empezar a informarse, porque, como dice Dino, no es tan fácil, ¿verdad? Esto de ser papá no es tan fácil, no voy a negarlo, es como un cúmulo de emociones muy bonitas, el saber que llegas a casa y ahí está esa personita, ¿verdad? Que es como un pedazo de uno, ¿verdad? Pero sí creo que es importante que al menos los padres, de verdad, se instruyan un poco más, lean un poco más, conozcan un poco más sobre las emociones de nuestros hijos. A veces todo lo canalizamos desde nuestras emociones y se nos olvida que ellos tienen las propias, Sí. que obviamente para mí, yo digo, no entiendo cómo no hace esto, pero resulta que para él, para ella puede ser más complicado y ellos están aprendiendo. Yo tengo 36 años, yo jamás con 36 años voy a querer imaginarme que Alana tiene que pensar y hacer las cosas como yo, porque yo tengo 36 años, ella tiene apenas 2 años y medio. O sea, yo tengo que irla guiando. Yo creo que esa es la parte más importante como papás, guiar a nuestros hijos y que debemos ayudarles. Yo no pretendo meterle una memoria que los niños vengan con una memoria ahí, con una entrada USB para meterle una llave malla y que toda la información, como hace uno en la película de Matrix, ¿verdad? Que nada más le dicen, ocupo, que ocupa, qué sé yo, que pelee karate y ahí nada más le pone el chip de ahí para que aprenda karate y punto. O sea, obviamente no son así, ¿verdad? Pero sí creo que a los que van a ser papás, sí que se informen bastante. Pero lo más importante, creo que esa es la parte más importante, que los papás tengan una sana relación con Dios para que puedan transmitirle a sus hijos precisamente eso y que ellos puedan vivir una sana relación en familia, o sea, una sana relación con Dios en familia, porque al final no se trata de ir a la iglesia juntos solamente porque sí, sino porque le encontramos un sentido a ir a la iglesia juntos. Vamos a ir a compartir de la palabra, vamos a ir a compartir de nuestra relación con Dios, con todos los hermanos. Ahora tal vez obviamente por los virus no se pueda, pero creo que es la parte más importante, entender esta parte, ¿verdad? Que es relacionarnos con Dios, ¿verdad? Y luego nuestros hijos automáticamente se van a ver permeados de esa relación con Dios, ¿verdad?
un consejo importante que se me olvidó mencionar, que yo les daría, digamos, es que aprendan a ver los espejos. Eso es importante, digamos, porque a veces, digamos, nosotros como papás, ahora, ¿verdad? Tratamos de ver espejos en familias, en decir, bueno, eso sí me gustaría, no sé, poder tenerlo en mi familia, obviamente, pues aplicarlo cada quien a su forma, o eso definitivamente no lo quiero, entonces ya sé qué es lo que no tengo que hacer para no cometer el mismo error o situación por la que está pasando esa persona o esa familia, ¿verdad? Entonces sí, muy importante poder aprender a ver los espejos, tanto los buenos, ¿verdad? Como los malos para no repetirlo. Esteban, Aileen, creo que ha sido un placer tenerlos y escuchar sus experiencias, sus consejos. Espero que con esto, bueno, las personas que estén prontos a tener esta experiencia puedan sacar provecho y bendición de estos, y los que no, bueno, que tal vez se animen, ¿no? Y bueno, la pregunta creo que más importante es, ¿para cuándo el segundo? No, mentira. Eso, eso sería todo. Eso sería todo. Así que muchas gracias. No sé si quieren decir ya algo antes de que terminemos. Muchas gracias, bueno, a cada uno de los que nos está escuchando, nos está viendo por permitirse, ¿verdad? Poder escuchar nuestra experiencia, ¿verdad? Y ojalá pues poder aprender, poder haber aportado algo a cada uno de ellos y muchas gracias. No, de verdad, muchísimas gracias, Will, por esta gran oportunidad. Yo creo que ahora más que nunca, pues tenemos que poder usar, digamos, todas las herramientas que tengamos y más importante, y poder llegar, ¿verdad? A las personas que lo puedan estar viendo, de verdad esperamos que sean edificados, que les pueda ayudar, que puedan tomar nota, ¿verdad? En algunas cosas que tal vez dicen, mire, yo tal vez tengo tanto tiempo, tengo más tiempo que ellos de ser papá, pero hay algunas cosillas que sí, definitivamente tengo que cambiar. De verdad que sí, pues creo que nada, como dicen por ahí, nadie nació aprendido, pero bueno, sobre la marcha uno, gracias a Dios, ¿verdad? Mientras va reconociendo los errores, va haciendo que las cosas mejoren, ¿verdad? Y pues lo más importante, ¿verdad? Y pues que Dios sea el que guíe cada uno de los hogares, que es lo primero que debemos hacer como jefes de hogar, ¿verdad? Bueno, me parece muy bonito. Creo que el aprendizaje es en comunidad y me parece muy bonito que podamos aprender unos de otros, y bueno, eso es parte de lo que trata de hacer este podcast. Así que bueno, muchas gracias a todos por verlo o escucharlo en cualquiera de las plataformas. Esto es Diálogos con Sal y nos veremos en el próximo episodio.